El millonario pensó que lloraría solo ante la tumba de su hijo, pero una niña pobre sostiene algo que lo paraliza. Habla con lápida, como quien conversa con un viejo amigo. Y el secreto que guarda lo cambia todo para siempre. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La neblina de la mañana cubría el cementerio de la Almudena como un velo de secretos no revelados. Marcos Álvarez aparcó el coche de alta gama en la entrada discreta del lugar y respiró hondo antes de bajar. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una caja envuelta en papel de regalo azul. Dentro de ella, un camión de bomberos rojo, de esos con escalera móvil y luces que parpadean. El mismo tipo de juguete que a su hijo Pedro le encantaba coleccionar. 2 años. Ya hacía 2 años desde aquella tarde que transformó su vida en un pasillo oscuro sin salida. 2 años desde que su niño de apenas 7 años sufrió un accidente que lo dejó en estado de coma profundo. 2 años visitando el hospital por la mañana y aquel cementerio por la tarde, donde reposaba la madre de Pedro, Lidia, que había fallecido cuando el niño tenía solo 3 años. Marcos caminaba despacio por los senderos de 1907, Piedra, saludando con un gesto discreto al encargado, que ya lo conocía bien. El empresario venía allí todas las semanas sin falta. Era su ritual. Por la mañana, se sentaba junto a la cama del hospital donde Pedro respiraba con ayuda de aparatos, le contaba historias, sostenía su mano pequeña e inmóvil. Por la tarde, venía hasta allí, a la tumba de Lidia, y dejaba un juguete nuevo, como si mantuviera viva la promesa que le había hecho a su hijo cuando aún estaba consciente. Que nunca dejaría de hacerle regalos, pasara lo que pasara. Aquel día de junio, el 1900 frío madrileño calaba hasta los huesos. Marcos se ajustó la bufanda y siguió en dirección al panteón familiar. Sus pasos resonaban en el silencio del lugar, pero, de repente, otro sonido atravesó el aire helado. Un llanto suave, casi un susurro. El llanto de una niña. Marcos se detuvo. Su corazón se aceleró. Por un instante irracional, pensó en Pedro, pero sabía que era imposible. Su hijo estaba a kilómetros de allí, en el Hospital La Paz, inmóvil en aquella cama que parecía una prisión. Entonces, ¿de dónde venía aquel llanto? Siguió el sonido con cautela. Giró a la izquierda. Pasó junto a 3 tumbas de mármol blanco y finalmente divisó el origen de aquel lamento. Arrodillada frente al panteón de la familia Álvarez, exactamente donde Lidia estaba sepultada, había una niña. Debía de tener unos 8 o 9 años, demasiado delgada, vestida con un abrigo raído que ya le quedaba pequeño y unas zapatillas viejas con los cordones deshilachados. En su regazo apretaba contra el pecho un conejo de peluche descolorido, de esos que ya han visto días mejores, con una oreja medio suelta y manchas amarillentas en el pelaje. Marcos se quedó paralizado, no por la visión de la niña en sí, sino por la naturalidad con la que hablaba. Hablaba de verdad, en voz baja pero firme, como si estuviera conversando con alguien real, presente, vivo. Amigo mío, hoy te he traído flores, amarillas, como a ti te gustaban. La señora de la esquina me las ha dado gratis cuando le he dicho que eran para ti. Ella también te conocía, ¿sabes? Dijo que eras un niño de oro. La voz de la niña era dulce, pero cargada de una tristeza tan profunda que Marcos sintió una opresión en el pecho. Dio un paso más hacia adelante. Una ramita crujió bajo su zapato. La niña se giró asustada, sus ojos grandes y oscuros muy abiertos, las lágrimas aún mojando sus mejillas delgadas. «¿Quién es usted?», preguntó, abrazando el conejo con más fuerza, como si fuera un escudo. Marcos tragó saliva. No quería asustarla más. Se agachó despacio, poniéndose a su altura, y respondió con la voz más suave que pudo. «Soy Marcos. ¿Y esta tumba que estás visitando? Es de mi familia». Los ojos de la niña se abrieron aún más. Por un momento Marcos vio miedo en ellos, pero después algo cambió. Era como si lo reconociera,
como si hubiera estado esperando este encuentro desde hacía mucho tiempo. ¿Es usted el padre de Pedro? Marcos sintió que el mundo daba vueltas. ¿Cómo conocía aquella niña el nombre de su hijo? Nunca la había visto antes. ¿Dónde encajaba en aquella historia? Intentó mantener la calma, aunque su corazón latía desbocado. Sí, Pedro es mi hijo. ¿Y tú lo conoces? La niña asintió lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia. Es mi mejor amigo, el único que me ayudó cuando nadie más quiso saber de mí. Marcos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquello no tenía sentido. ¿O sí? ¿Cómo no sabía que Pedro tenía una amiga? ¿Cómo nunca había oído hablar de ella? Se acercó un poco más, sentándose allí mismo en el frío suelo de piedra, sin importarle el traje caro que vestía. ¿Cómo conociste a Pedro? La niña dudó. Miró al conejo como si buscara valor en él, y entonces empezó a hablar. Fue en el parque del Retiro. Yo estaba sola, sentada cerca de los columpios, y unos niños más mayores vinieron y trataron de quitarme mi conejo. Es el único que tengo, era de mi madre. Ella ya no está conmigo, ¿entiende? Pero me lo dejó antes de irse. Marcos entendió. La expresión suave de la niña, la forma en que elegía las palabras con cuidado, todo indicaba que había aprendido demasiado pronto a lidiar con las ausencias. ¿Y Pedro te ayudó? La niña sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero genuina. Él era más pequeño que los otros niños, pero no tuvo miedo. Les gritó. Dijo que yo era su amiga y que tenían que devolverme mi conejo. Los niños se rieron, pero Pedro se mantuvo firme, me protegió. Y, después de que se fueran, nos sentamos en un banco y hablamos. Dijo que iba a ser un héroe cuando creciera, como usted. Dijo que usted era el hombre más valiente del mundo. Los ojos de Marcos se llenaron de lágrimas. No esperaba aquello. No esperaba oír de una niña desconocida palabras que su hijo había dicho sobre él. Pedro siempre había sido así, generoso, valiente, lleno de vida. ¿Y os hicisteis amigos? Nos hicimos inseparables, dijo ella en voz baja. Me llevó a comer churros en aquel puesto cerca del parque. Pagó con el dinero que usted le había dado. Dijo que los amigos protegen a los amigos, que la familia no es solo de sangre, es a quien elegimos. Dijo que yo era como una hermana para él. Marcos no pudo contener las lágrimas. Hermana. Pedro había dicho que era como una hermana. El niño, con solo 7 años, ya entendía más sobre la familia que muchos adultos. Y después del accidente, ¿seguiste viniendo aquí? Ella asintió. Vengo todas las semanas. Traigo flores. Hablo con él. Sé que no está aquí, no, de verdad. Pero siento que me oye, siento que todavía está cerca. Marcos respiró hondo. Aquella niña tenía algo especial, algo que trascendía la lógica. Hablaba de su hijo con una intimidad que ni siquiera los primos de Pedro tenían, y él nunca había sabido de su existencia. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía. Un nombre bonito para una niña con ojos tan tristes. Marcos sintió una extraña necesidad de protegerla, de entender cómo encajaba en la vida de Pedro. Sofía, ¿dónde vives? ¿Hay alguien que cuide de ti? La niña desvió la mirada. Vivo en un centro de acogida, cerca de Lavapiés. Mi madre trabajaba mucho, siempre decía que iba a volver a por mí, pero un día se cansó mucho y tuvo que irse muy lejos. Los vecinos me llevaron al centro. Son amables allí, pero no es lo mismo. Marcos sintió una punzada de dolor en el pecho. Aquella niña estaba sola en el mundo, sin madre, sin familia, sin nadie más que el recuerdo de un niño que la había protegido una vez. ¿Y conocías a la madre de Pedro? ¿Conocías a Lidia? Sofía negó con la cabeza. No, Pedro habló de ella una vez. Dijo que era muy guapa y que se había ido al cielo cuando él era pequeño. Pero nunca hablaba mucho de eso. Creo que le dolía demasiado. Marcos asintió en silencio. Realmente dolía. Lidia había sido el amor de su vida,
la mujer que pensó que estaría a su lado para siempre. Pero la vida tenía otros planes, y ahora allí estaba él, frente a una niña que parecía haber sido enviada por algún tipo de destino. Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta? Ella lo miró con aquellos ojos grandes y atentos. ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué no vas a visitar a Pedro al hospital? La niña bajó la cabeza. No sabía dónde estaba, nadie me lo dijo. Después del accidente lo busqué, pero no lo encontré. Entonces una señora en el parque me dijo que se había ido al cielo con su madre, y yo la creí. Así que empecé a venir aquí para hablar con él, para decirle que no lo había olvidado. Marcos sintió que el corazón se le partía. Aquella niña, sola en el mundo, venía todas las semanas hasta allí, creyendo que Pedro estaba muerto, solo para mantener vivo el recuerdo del único amigo que tuvo. Era una lealtad tan pura que apenas podía procesarla. Sofía, escucha, Pedro no se ha ido, está vivo. Los ojos de la niña se abrieron de nuevo, esta vez con una esperanza tan intensa que casi brillaba. ¿Vivo? Sí, tuvo un accidente grave, pero está vivo. Está ingresado en un hospital aquí en Madrid. Lo visito todos los días. ¿Puedo verlo? Marcos dudó. No sabía si sería bueno para ella ver a Pedro de esa manera, inmóvil, conectado a tubos y máquinas, pero al mismo tiempo no tuvo el valor de negárselo. Aquella niña merecía, como mínimo, la verdad. Sí, puedes, pero tengo que advertirte, Sofía. Pedro lleva mucho tiempo durmiendo. No te va a ver, no, te va a oír. Al menos no de la forma que esperamos, pero yo creo que, de alguna manera, él sabe cuando alguien está allí. Sofía se secó las lágrimas y asintió con firmeza. Quiero ir. Necesito verlo. Marcos sonrió por primera vez en mucho tiempo. Entonces vamos. Pero antes, cuéntame una cosa. ¿Estás segura de que Pedro no te llevó a su casa? ¿No te presentó a mí? ¿Nada de eso? Sofía negó con la cabeza. No, dijo que usted estaba muy ocupado y que no podía molestar. Pero hablaba mucho de usted. Decía que usted era importante, que tenía una empresa grande, que ayudaba a mucha gente. Estaba muy orgulloso de usted. Marcos sintió un nudo en la garganta. Orgullo. Pedro estaba orgulloso de él, y él ni siquiera sabía que su hijo tenía una amiga tan especial, alguien a quien consideraba su hermana. Los dos se quedaron allí unos minutos más, en silencio. Sofía colocó las flores amarillas que había traído sobre la tumba de Lidia y murmuró una despedida en voz baja. Marcos, por su parte, dejó el camión de bomberos al lado de las flores. Era extraño, pero parecía lo correcto. Cuando estaban a punto de irse, Sofía se detuvo y se giró hacia Marcos. «Señor Marcos, ¿puedo enseñarle una cosa?» «Claro». Abrió un bolsillo lateral de la mochila raída que llevaba y sacó de allí una fotografía antigua, amarillenta y con los bordes doblados. Se la entregó con cuidado, como si fuera lo más preciado del mundo. Marcos cogió la foto y sintió que el mundo se detenía de nuevo. Allí, en la imagen descolorida, estaban Pedro y Sofía, cogidos de la mano, sonriendo. Pedro llevaba la camiseta del Real Madrid, que Marcos recordaba bien, la que se ponía todas las semanas. Sofía estaba a su lado abrazando el conejo de peluche, y en el reverso, con letras infantiles temblorosas pero claras, había una frase: «Papá, esta es mi hermana». Marcos leyó y releyó aquellas palabras. Hermana. Pedro había escrito hermana. Pero, ¿cómo? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo un niño de 7 años podía estar seguro de algo que ni siquiera Marcos sospechaba? ¿Dónde encontraste esto? La encontré aquí. Se cayó del bolsillo de la chaqueta de Pedro el día del accidente. La guardé. No sabía qué hacer con ella, pero pensé que algún día alguien la querría. Marcos no podía dejar de mirar la foto. Había algo allí, algo profundo e inexplicable. Era como si Pedro, incluso antes del accidente, supiera algo que todos desconocían, como si hubiera visto más allá de lo obvio. Sofía, necesito entender una cosa. Dijiste que tu madre trabajaba. ¿Dónde trabajaba? La niña pensó por un momento.
Trabajaba en una casa grande, limpiaba y cuidaba de las cosas. Decía que su jefa era muy exigente, pero pagaba bien. Una vez me llevó allí, pero no pude entrar. Me quedé esperando en la puerta. ¿Recuerdas el nombre de la jefa? Sofía puso una expresión confusa, tratando de recordar. Creo que era Valeria, o algo así. Hablaba poco de su trabajo, pero recuerdo que se puso enferma después de irse de allí. Se puso muy triste también. Valeria. El nombre resonó en la mente de Marcos como un trueno. Valeria Andrade, su exmujer, la mujer con la que había estado casado antes de conocer a Lidia. El matrimonio duró solo 2 años. Terminó de forma tumultuosa, lleno de secretos y mentiras. Valeria siempre había sido ambiciosa, fría, obsesionada con el dinero y el estatus. Después del divorcio desapareció de la vida de Marcos. Ni siquiera sabía dónde estaba ahora. Y sí, la madre de Sofía trabajó para Valeria. Entonces había una conexión allí, una conexión que él no entendía todavía, pero que empezaba a tener sentido. Sofía, necesito investigar algunas cosas, pero te prometo que te llevaré a ver a Pedro, ¿vale? La niña sonrió de nuevo, de esa forma tímida pero llena de esperanza. Vale. Marcos guardó la fotografía en el bolsillo interior de su chaqueta, sintiendo el peso de aquel trozo de papel como si fuera de plomo. Sabía que aquello era solo el principio, que había algo mucho más grande escondido allí, algo que conectaba a Pedro, Sofía, Valeria y toda aquella historia de una manera que aún no podía comprender. Los dos salieron juntos del cementerio. Marcos llevó a Sofía a una cafetería cercana y pidió un chocolate caliente para ella y un café solo para él. Mientras la niña bebía despacio, saboreando cada sorbo como si fuera un lujo raro, Marcos la observaba. Tenía algo en la mirada, algo que le recordaba a Pedro. La misma determinación, la misma pureza. Y entonces, de repente, se dio cuenta de algo que no había notado antes. Los ojos de Sofía eran del mismo color que los ojos de Valeria, un castaño verdoso único, casi dorado bajo la luz adecuada. Era imposible no darse cuenta. ¿Cómo no lo había visto antes? Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Sería posible? ¿Sería posible que Sofía fuera hija de Valeria? Y si lo era, ¿por qué Valeria nunca lo había mencionado? ¿Por qué había abandonado a su propia hija? Y más importante, ¿qué tenía que ver eso con Pedro? Sofía, cuéntame una cosa. ¿Recuerdas cuándo naciste? ¿Tienes certificado de nacimiento? Sofía negó con la cabeza. Mi madre nunca me lo enseñó. Decía que me lo daría cuando fuera mayor, pero se fue antes de eso. Marcos sintió un nudo en el estómago. Sin certificado, sin documentos, aquella niña era prácticamente invisible a los ojos de la ley. Nadie sabía quién era realmente, y alguien quería que fuera así. Cogió el móvil y le envió un mensaje a Ricardo Méndez, su abogado de confianza. Te necesito, urgente, tengo una investigación delicada. La respuesta llegó en segundos. Estoy a tu disposición. ¿Qué necesitas? Marcos guardó el móvil y miró de nuevo a Sofía. La niña terminaba su chocolate relamiéndose los labios con satisfacción. Era tan simple hacerla feliz, tan fácil traer una sonrisa a aquel rostro cansado. Sabía que a partir de ese momento su vida nunca volvería a ser la misma. Había encontrado algo aquella mañana, no solo a una niña, sino una verdad que Pedro, de alguna forma, ya conocía, una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. Y mientras Sofía sonreía, sosteniendo el conejo de peluche contra su pecho, Marcos hizo una promesa silenciosa. Iba a descubrir la verdad, iba a proteger a aquella niña, pasara lo que pasara. Porque en el fondo, él lo sabía. Sabía que ella no era solo una amiga de Pedro. Era mucho más que eso. Y lo que fuera que estuviera escondido en el pasado, él lo iba a desenterrar. Por Pedro, por Sofía, por todos ellos. 3 días pasaron desde el encuentro en el cementerio. 3 días en los que Marcos apenas pudo dormir, con la mente dando vueltas,
intentando encajar las piezas de un rompecabezas que parecía cada vez más complejo. Tenía la fotografía guardada en el cajón de su despacho. La sacaba de allí cada media hora, miraba aquellas letras infantiles escritas por Pedro y sentía una opresión en el pecho que no se iba. Ricardo Méndez, su abogado y amigo de toda la vida, estaba sentado al otro lado de la mesa de caoba, hojeando papeles con expresión seria. Era un hombre de unos 50 años, de pelo canoso bien cortado y gafas que siempre se ajustaba cuando estaba concentrado. Había trabajado para Marcos durante más de 15 años y conocía cada detalle de su vida personal y profesional. Marcos, esto que me estás pidiendo es delicado, muy delicado. Investigar a Valeria, buscar conexiones con esta niña, remover documentos antiguos, todo eso puede abrir puertas que quizás sería mejor mantener cerradas. Marcos golpeó la mesa con la mano, no con rabia, sino con urgencia. Ricardo, mi hijo lleva en la cama de un hospital 2 años. 2 años, Ricardo. Y ahora aparece una niña de la nada, una niña que Pedro consideraba su hermana, que tiene los mismos ojos que mi exmujer y cuya madre trabajó para Valeria. ¿De verdad crees que es una coincidencia? Ricardo suspiró hondo, quitándose las gafas y masajeándose el puente de la nariz. No creo que sea una coincidencia, pero creo que tienes que estar preparado para lo que puedas encontrar. Valeria siempre fue una mujer complicada, llena de secretos. Cuando os divorciasteis, prácticamente desapareció. Nunca más dio señales de vida, nunca intentó contactar, y ahora quieres revolver todo eso. Marcos se levantó y caminó hasta la ventana del despacho. Abajo, Madrid bullía, coches pitando, gente corriendo de un lado para otro, la vida siguiendo su curso frenético. Pero allí dentro, en aquella 20ª planta, el tiempo parecía congelado. Necesito saberlo, Ricardo. No es solo por mí. Es por Pedro. Es por Sofía. Esa niña está sola en el mundo, viviendo en un centro de acogida sin nadie. Y si realmente es hija de Valeria, tiene derechos. Tiene una familia. Tiene un pasado que merece ser conocido. Ricardo se puso las gafas de nuevo y cogió un bolígrafo, empezando a tomar notas. Está bien. Iniciaré la investigación. Pero necesito algunos datos. ¿Sabes el nombre completo de la madre de Sofía? Marcos negó con la cabeza. No, Sofía solo sabe que su madre se llamaba Pilar. Apellido, nada. Era joven, trabajaba como empleada doméstica. Se puso enferma y falleció hace unos meses. Ricardo lo anotó. ¿Y cuántos años tiene la niña? Unos 8, 9. No lo sabe con certeza. No tiene certificado de nacimiento, al menos que ella sepa. Ricardo arqueó las cejas. Sin certificado. Eso lo complica. Pero no es imposible. Necesitaré contactar con el centro donde está, verificar sus registros de entrada. Quizás tengan alguna documentación. También investigaré si hay registros de empleo de su madre en casa de Valeria. Marcos volvió a sentarse. ¿Y Valeria? ¿Puedes localizarla? Ricardo esbozó una media sonrisa. Marcos, sabes que puedo localizar a cualquiera. La cuestión es cuánto tiempo llevará y qué encontraremos cuando lo hagamos. Pero sí, la localizaré. Déjalo en mis manos. Marcos respiró aliviado. Ricardo era eficiente. Si había algo que encontrar, él lo encontraría. Los dos conversaron durante media hora más, concretando detalles, definiendo estrategias. Cuando Ricardo finalmente se fue, Marcos se quedó solo en el despacho, mirando de nuevo aquella fotografía. Pedro y Sofía, hermana. ¿Acaso el niño lo sabía de verdad? ¿Acaso, de alguna manera, había percibido algo que nadie más vio? Cogió el móvil y llamó a la doctora Elena Costa, la neuróloga que cuidaba de Pedro. Su voz era siempre tranquila, profesional, pero con un toque de empatía que Marcos apreciaba. Doctor Álvarez, ¿qué tal? Dora Elena, necesito llevar a alguien a visitar a Pedro. Una niña, una amiga suya. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Claro, no hay problema. Pero usted sabe que su respuesta sigue siendo la misma, ¿verdad? No hay señales de mejora significativa. Lo sé.
Pero esta niña es especial, necesita verlo, y tengo el presentimiento de que puede hacerle bien, a Pedro y a ella. Entonces, de acuerdo, puede traerla cuando quiera, avisaré al equipo. Marcos le dio las gracias y colgó. Ahora era el momento de ir a buscar a Sofía. Se lo había prometido y no iba a dar marcha atrás. El centro de acogida estaba en una calle concurrida de lavapiés, en un edificio antiguo de 2 plantas con paredes desconchadas y rejas en las ventanas. Marcos aparcó enfrente y se quedó mirando el lugar durante unos segundos. Era triste pensar que Sofía vivía allí, entre paredes frías y sin el cariño de una familia de verdad. Llamó al timbre y fue recibido por una mujer de mediana edad, robusta, con un delantal estampado y una sonrisa cansada pero genuina. «Sí. Buenas tardes. Me llamo Marcos Álvarez. He venido a buscar a Sofía. Avisé por la mañana de que vendría». La mujer asintió y abrió la verja. «Ah, sí, usted llamó. Sofía está dentro, esperando. Puede pasar». Marcos entró y fue guiado hasta una sala de estar sencilla, con sofás viejos y una televisión pequeña en una esquina. Sofía estaba sentada en uno de los sofás, con el conejo de peluche en el regazo, vistiendo el mismo abrigo raído de siempre. Cuando vio a Marcos, sus ojos se iluminaron. «Señor Marcos». Se levantó de un salto y corrió hacia él. Marcos se agachó y ella lo abrazó, apretando fuerte, como si tuviera miedo de que se fuera de nuevo. «Hola, Sofía. He venido a buscarte para que visitemos a Pedro. ¿Estás lista?» Ella asintió varias veces, con los ojos brillantes de emoción y nerviosismo al mismo tiempo. «Sí, estoy lista». La coordinadora del centro, que se presentó como doña Marta, apartó a Marcos antes de que se fueran. «Señor Marcos, ¿puedo hablar con usted un minutito?» «Claro». Bajó la voz, mirando de reojo a Sofía, que estaba distraída arreglando el conejo. «Sé que usted es una persona importante, así que seré directa. Sofía es una niña especial. Desde que llegó aquí, hace unos meses, siempre ha sido calladita, educada, pero muy triste. Habla mucho de ese niño, Pedro. Todas las semanas pide ir al cementerio y la dejamos, pero no sabíamos que estaba vivo. Esto va a suponer una diferencia enorme para ella. Solo quería pedirle que tuviera cuidado. Ya ha sufrido mucho. No quiero verla sufrir más». Marcos lo entendió perfectamente. Aquella mujer, incluso con pocos recursos y mucha responsabilidad, cuidaba de aquellos niños con amor. «Doña Marta puede estar tranquila. No le haré daño a Sofía. Al contrario, quiero ayudarla, y haré todo lo que esté a mi alcance para ello». Doña Marta sonrió y le dio una palmadita en el hombro. «Entonces, de acuerdo. Puede llevársela. Y cualquier cosa, lo que sea, puede llamarme». Marcos y Sofía salieron juntos. En el coche, durante el camino al hospital, la niña permaneció en silencio, mirando por la ventana, abrazando al conejo. Marcos percibía su tensión, la expectativa mezclada con el miedo. «Sofía, Pedro está durmiendo, ¿recuerdas? No se va a despertar cuando lleguemos, pero puedes hablar con él, cogerle la mano. Yo creo que oye. De alguna forma, sabe que hay alguien allí». Ella miró a Marcos con aquellos ojos grandes y sinceros. «Lo sé, pero está bien. Solo quiero verlo. Solo con eso me basta». Cuando llegaron al Hospital La Paz, Sofía se quedó impresionada con el tamaño y la estructura del lugar. Marcos la guió por los pasillos blancos e iluminados hasta llegar a la UCI donde Pedro estaba ingresado. La doctora Elena los recibió en la entrada. «Marcos, qué alegría verte. Y esta debe de ser Sofía». Sofía hizo un gesto tímido. La médica se agachó a su altura. «Hola, Sofía. Soy la doctora Elena. Yo cuido de Pedro. Es un niño muy especial, y estoy segura de que se alegrará de saber que has venido a visitarlo». Sofía sonrió levemente, pero estaba visiblemente nerviosa. La doctora Elena los llevó a la habitación donde estaba Pedro. Era un espacio amplio, equipado con monitores, aparatos y una cama de hospital donde yacía el niño. Pedro tenía 8 años ahora, 2 más que cuando sufrió el accidente. Su rostro estaba sereno, los ojos cerrados,
el pelo castaño peinado con esmero por las enfermeras. Respiraba con la ayuda de un ventilador y los monitores a su alrededor emitían pitidos rítmicos y constantes. Sofía se detuvo en la puerta, paralizada. Marcos le puso la mano en el hombro. «Puedes entrar, no muerde, ¿recuerdas? Es tu amigo». Dio el primer paso, luego otro y otro más, hasta llegar cerca de la cama. Sus manos temblaban. Miró a Pedro con los ojos llenándose de lágrimas y soltó un sollozo bajo. «Pedro, soy yo. Sofía». Extendió la mano y tocó la mano de Pedro con cuidado, como si tuviera miedo de hacerle daño. Y entonces algo sucedió. Los monitores emitieron un pitido diferente. El corazón de Pedro se aceleró un poco, solo por unos segundos, pero fue suficiente para que la doctora Elena mirara con atención. «Interesante», murmuró, anotando algo en su portapapeles. Sofía no se dio cuenta. Estaba concentrada en Pedro, hablándole en voz baja, contándole todo lo que había pasado desde el accidente, cómo había seguido visitando el cementerio, cómo había guardado la fotografía, cómo nunca se había olvidado de él. Marcos se quedó allí, observando, con el corazón encogido. Había algo entre aquellos dos, algo que no podía explicar pero que era innegable. Después de casi una hora, la doctora Elena señaló que era hora de irse. Sofía se despidió de Pedro, dándole un besito en la frente, y salió de la habitación con Marcos. En el pasillo, la doctora Elena apartó a Marcos. «No sé si ha sido una coincidencia, pero Pedro ha tenido una pequeña reacción cuando la niña lo ha tocado. Nada concluyente, claro, pero ha sido la primera vez en meses que veo algo así». Marcos sintió una ola de esperanza. «¿Qué significa eso?» «Significa que quizás haya algo más fuerte de lo que la medicina puede explicar. La conexión emocional, la presencia de alguien a quien quiere, puede estimular áreas del cerebro que estaban inactivas. No es garantía de nada, pero es una buena señal». Marcos le dio las gracias y volvió con Sofía al coche. En el camino de vuelta la niña estaba más tranquila, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Señor Marcos, ¿cree que Pedro se despertará algún día?» Marcos la miró eligiendo bien las palabras. «Creo que sí. Puede que tarde, puede que sea difícil, pero lo creo. Y ahora, contigo aquí, tengo aún más esperanza». Sofía sonrió y abrazó al conejo. «Yo también». Aquella noche, Marcos volvió al despacho y encontró un mensaje de Ricardo en el móvil. «Tengo novedades. ¿Podemos hablar mañana a primera hora?» Marcos respondió de inmediato. «¿Puede ser ahora?» Media hora después, Ricardo estaba de vuelta en el despacho con una carpeta llena de documentos y una expresión grave. «Marcos, no te vas a creer lo que he encontrado». Abrió la carpeta y sacó varias hojas, esparciéndolas sobre la mesa. Lo primero, la madre de Sofía realmente se llamaba Pilar Silva Rocha. Trabajó en casa de Valeria durante casi 3 años, entre 2015 y 2018. Se fue de allí embarazada. «¿Embarazada?» Ricardo asintió. «Sí. Y aquí es donde se pone interesante. He conseguido acceder a sus informes médicos. Pilar estuvo ingresada varias veces durante el embarazo en clínicas privadas. Clínicas caras, Marcos. Clínicas que una empleada doméstica no podría permitirse sola». Marcos sintió que se le revolvía el estómago. Alguien pagó por ella. Exacto. Y hay más. La niña nació en 2016, pero no fue registrada oficialmente, al menos no con el nombre real. Encontré un certificado de nacimiento falso, con otro nombre, otra madre, pero las huellas dactilares de la niña coinciden con las de Sofía que el centro tiene en el sistema. Marcos se pasó la mano por el pelo, intentando procesar todo aquello. ¿Y Valeria? ¿La has encontrado? Ricardo dudó. La he encontrado. Vive en Miami desde hace 3 años. Compró un apartamento de lujo allí, vive una vida de ostentación, aparentemente sin trabajar. ¿Y el dinero? Viene de cuentas offshore, transferencias internacionales. Todo muy bien escondido. Marcos apretó los puños. Vendió a su hija. Tuvo una hija y la vendió. Ricardo negó con la cabeza. No exactamente. Por lo que he descubierto,
Ocultó el embarazo, le pagó a Pilar para que cuidara de la niña y fingiera que era suya. Pero cuando Pilar se puso enferma y ya no pudo cuidarla, la niña fue al centro de acogida. Valeria nunca quiso asumirla. Probablemente temía los escándalos, perder su reputación, qué sé yo. Marcos se levantó y empezó a caminar de un lado para otro, la rabia creciendo en su interior. ¿Y Pedro? ¿Cómo encaja en esto? Ricardo cogió otro documento. Esta es la parte que más me intriga. Pedro conoció a Sofía en el parque, eso es verdad. Pero hay algo más. Encontré registros de visitas que Pilar hizo al hospital donde nació Pedro. Estaba allí el mismo día, a la misma hora. Y más, Marcos, también trabajó para Lidia. Antes de ir a casa de Valeria, trabajó para tu primera esposa. Marcos se detuvo, el mundo girando de nuevo. ¿Cómo que? Ricardo le mostró los documentos. Pilar conocía a las dos, a Lidia y a Valeria. Ella era el puente, y si tuviera que apostar diría que lo sabía todo. Sabía que Sofía era hija de Valeria, sabía de la conexión entre tú, Pedro y toda esta historia. Quizás por eso dejó que Pedro y Sofía se hicieran amigos. Quizás estaba intentando reunir a la familia sin que nadie se diera cuenta. Marcos se sentó de nuevo, con la cabeza palpitándole. Todo tenía sentido y al mismo tiempo era demasiado absurdo para ser real. Y hay una cosa más, continuó Ricardo. Pilar dejó una carta. La tiene una abogada que se encarga de sus asuntos. Aún no he conseguido acceder a ella, pero estoy en ello. Si hay alguna revelación importante, estará en esa carta. Marcos miró a su abogado con gratitud y agotamiento. Ricardo, necesito esa carta. Necesito saber qué tenía que decir. La conseguiré. Confía en mí. Marcos confiaba, y ahora más que nunca sabía que estaba en el camino correcto. La verdad estaba allí, enterrada bajo capas de mentiras, pero él la iba a desenterrar. Por Pedro, por Sofía, por todos ellos, porque al fin y al cabo, la familia no era solo sangre. La familia era a quien elegías proteger. Y él había elegido a aquella niña. Había elegido sacar la verdad a la luz, y nada iba a impedir que lo hiciera. 2 semanas pasaron desde que Marcos descubrió la verdad sobre Sofía. 2 semanas en las que apenas pudo concentrarse en el trabajo, las reuniones convirtiéndose en un borrón de voces distantes, mientras su mente giraba en torno a aquella niña y al hijo que dormía en una cama de hospital. Ricardo trabajaba incansablemente, escarbando cada vez más hondo en los registros, los documentos, las cuentas bancarias de Valeria. Y Sofía, ahora, visitaba a Pedro 3 veces por semana, siempre acompañada por Marcos. La conexión entre los dos era innegable. Cada vez que Sofía entraba en la habitación y tocaba la mano de Pedro, algo cambiaba. Los monitores reaccionaban. Los latidos del corazón se alteraban ligeramente. La doctora Elena lo anotaba todo con interés científico y un toque de admiración. Había algo allí que la medicina no podía explicar por completo. Una tarde lluviosa de julio, Marcos estaba en el despacho cuando Ricardo entró sin llamar, con la cara roja de tanto correr, la respiración agitada. «Marcos, lo tengo. Tengo la carta». Lanzó una carpeta sobre la mesa con tanta fuerza que algunos papeles volaron. Marcos se levantó de un salto con el corazón disparado. ¿La carta de Pilar? Sí, la abogada finalmente la ha entregado. Estaba esperando a que Sofía cumpliera 9 años para entregarla oficialmente, pero la convencí de que era urgente. Y Marcos, tienes que leer esto. Ahora. Marcos cogió el sobre amarillento que Ricardo sacó de la carpeta. Sus manos temblaban mientras lo abría y sacaba las hojas escritas a mano, con una caligrafía simple pero cuidada. Empezó a leer en voz alta, despacio, cada palabra pesando como plomo en el aire. «A quien encuentre. Esta carta, mi nombre es Pilar Silva Rocha, y escribo estas palabras porque sé que mi tiempo se está acabando. Tengo una hija, Sofía, a la que quiero más que a nada en este mundo. Pero no es mi hija de sangre. Es hija de Valeria Andrade, la mujer para la que trabajé durante 3 años. Valeria se quedó embarazada en 2015, pero no quiso que nadie lo supiera.
Tenía miedo de lo que la gente pensaría, miedo de perder el estilo de vida que tenía, así que me ofreció dinero, mucho dinero, para fingir que la niña era mía, para registrarla a mi nombre, para criarla como si fuera mía. Marcos dejó de leer, con el pecho oprimido. Ricardo estaba en silencio, solo observando. Continuó. Acepté porque lo necesitaba. Mi familia en el pueblo se moría de hambre y no tenía otra opción. Pero cuando Sofía nació me enamoré de ella. De verdad. Se convirtió en mi hija de corazón. Valeria nunca quiso verla, nunca preguntó por ella. Solo enviaba dinero cada mes para que yo lo mantuviera todo en secreto. Pero entonces empecé a trabajar para Lidia, la primera esposa del señor Marcos Álvarez. Lidia era una buena mujer, una mujer justa. No sabía nada, pero trataba a Sofía con cariño siempre que la veía, y fue trabajando para ella que conocí al niño, a Pedro. Marcos sintió que le ardían los ojos. Respiró hondo y continuó. Pedro era especial. Tenía un corazón enorme. Siempre que iba a casa de su madre, jugaba con Sofía. Compartía sus juguetes, le contaba historias, la hacía reír. Decía que era como una hermana, y yo lo sabía. Sabía que de alguna forma él sentía la verdad, porque Sofía es su hermana, no de sangre directa, pero hermana de alma. Valeria estuvo casada con el señor Marcos, y Lidia también. Compartieron al mismo hombre, el mismo apellido, la misma historia, y ahora, sin saberlo, sus hijos estaban compartiendo una amistad pura. Marcos tuvo que parar. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Ricardo le puso la mano en el hombro, un gesto silencioso de apoyo. Se secó los ojos y siguió leyendo. Pero entonces ocurrió el accidente de Pedro. No sé exactamente qué pasó, pero tengo mis sospechas. Días antes, recibí una llamada extraña. Alguien preguntando por Sofía, por quién la cuidaba, por lo que yo sabía de Valeria. No, dije nada, pero tuve miedo, y cuando Pedro sufrió el accidente supe que no fue por casualidad. Alguien quería que dejara de hacer preguntas, porque Pedro era listo. Había empezado a sospechar, había visto fotos antiguas, había oído conversaciones, sabía que había un secreto. Y los niños, cuando empiezan a sospechar, son peligrosos para quien quiere ocultar la verdad. Marcos dejó de leer, con la voz quebrada. El accidente de Pedro no fue casual. Siempre lo había sospechado, pero nunca tuvo pruebas. Y ahora allí estaba, la confirmación. Alguien había intentado silenciar a su hijo. Ricardo, esto es grave. Muy grave. Ricardo asintió. Lo sé, y hay más. Sigue leyendo. Marcos volvió los ojos al papel. Por eso escribo esta carta, porque si algo me sucede, alguien necesita saber la verdad. Sofía merece saber quién es de verdad. Merece conocer al padre que nunca tuvo. Merece saber que tiene un hermano que la quiso incluso sin saber que estaban conectados. He escondido en el conejo de peluche que le di un pendrive. Dentro de él está todo. Documentos, contratos, grabaciones de conversaciones que tuve con Valeria, pruebas de que ocultó el embarazo y de que pagó para que todo quedara en secreto. Usad esto para proteger a mi hija. Usad esto para hacer justicia, porque la familia no es solo sangre. La familia es a quien protegemos, y yo protegí a Sofía todo lo que pude. Ahora le toca a quien lea esta carta seguir protegiéndola. La carta terminaba allí, firmada con el nombre de Pilar y una fecha de 6 meses atrás. Marcos dejó el papel sobre la mesa con las manos aún temblorosas. El conejo. Escondió todo en el conejo de peluche. Ricardo ya estaba tecleando en su móvil. Voy a buscar a Sofía ahora mismo. Necesitamos ese pendrive. Marcos asintió, pero algo le preocupaba. Ricardo, si alguien intentó silenciar a Pedro, puede intentar algo con Sofía también. Tenemos que tener cuidado. Lo sé. Por eso llevaré seguridad conmigo. Y tú quédate aquí, a salvo. No queremos llamar la atención. Marcos quiso discutir, quiso ir con él, pero sabía que Ricardo tenía razón.
Él era demasiado conocido. Si alguien estaba vigilando, su presencia sería una alerta. Ricardo salió corriendo y Marcos se quedó solo en el despacho, mirando por la ventana, la lluvia golpeando con fuerza el cristal. Cogió el móvil y llamó a la doctora Elena. «Dora, Elena, necesito un favor». «Diga, Marcos». «Quiero que refuerce la seguridad en la habitación de Pedro. No deje entrar a nadie que no sea del equipo médico oficial. A nadie, ni siquiera a mí, sin antes confirmar mi identidad». Hubo una pausa. «Marcos, ¿ha pasado algo?» «No lo sé todavía, pero necesito asegurarme de que está a salvo». «Descuide. Hablaré con la administración del hospital ahora mismo». Marcos le dio las gracias y colgó. Se sentó de nuevo, con la cabeza palpitándole. Todo estaba encajando de una forma tan aterradora que apenas podía creerlo. Valeria había ocultado un embarazo. Había pagado para que otra mujer criara a su hija. Y cuando las cosas empezaron a descontrolarse, cuando Pedro empezó a sospechar, alguien intentó callar al niño. ¿Pero quién? ¿Quién tenía tanto que perder con la revelación de esa verdad? Cogió el móvil de nuevo y escribió el nombre de Valeria en el buscador. Necesitaba saber más sobre ella. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Con quién se relacionaba? La búsqueda arrojó algunos resultados. Fotos en redes sociales, publicaciones de una vida lujosa en Miami, fiestas, cenas, viajes. Pero nada que indicara con quién trabajaba o de dónde venía el dinero. Entonces, en una de las fotos algo llamó su atención. Al fondo, desenfocada pero visible, una mujer con gafas de sol. Marcos amplió la imagen. No podía ver el rostro por completo, pero había algo familiar en aquella silueta. Cogió el móvil y le envió la foto a Ricardo. «¿Conoces a esta mujer?» La respuesta llegó minutos después. «No, pero lo investigaré. Ya estoy volviendo con Sofía y el conejo». Mientras esperaba, Marcos fue al bar del despacho y se sirvió un vaso de whisky. No solía beber durante el día, pero necesitaba calmar los nervios. Tomó un sorbo y volvió a la mesa, mirando la foto de Pedro que siempre tenía allí. El niño sonreía, feliz, inocente. No merecía nada de lo que le había pasado. Media hora después, Ricardo volvió con Sofía. La niña entró en el despacho con los ojos muy abiertos, impresionada por el tamaño del lugar, los muebles de madera noble, la vista panorámica de la ciudad. «¡Guau!», susurró. Marcos sonrió y se arrodilló frente a ella. «Hola, Sofía. Siento haberte traído aquí de repente, pero necesitamos algo muy importante. Tu conejo». Sofía abrazó el juguete con fuerza, con una expresión de miedo en el rostro. «¿Por qué? Es mío. Es todo lo que tengo de mi madre». Marcos le cogió las manos con delicadeza. «Lo sé, Sofía, y lo recuperarás, te lo prometo. Pero tu madre escondió algo muy importante dentro de él, algo que puede ayudarnos a protegerte a ti y a Pedro. ¿Confías en mí?» Sofía lo miró a los ojos durante un largo momento, y entonces, despacio, asintió y le entregó el conejo. Marcos examinó el juguete con cuidado. Era viejo, gastado, pero bien cuidado. Lo puso boca abajo y encontró una cremallera oculta en la costura de la barriga. La abrió despacio y allí dentro, envuelto en un plástico protector, estaba el pendrive. Ricardo cogió el pendrive y lo conectó al portátil que siempre llevaba consigo. Esperaron mientras el ordenador leía los archivos. Y entonces la pantalla se llenó de carpetas, documentos PDF, archivos de audio, videos. Era un tesoro de información. Ricardo abrió el primer documento. Era una copia del certificado de nacimiento original de Sofía, el verdadero, donde constaba Valeria como madre, pero el campo del padre estaba en blanco. Marcos sintió una opresión en el pecho. Sofía no tenía padre reconocido. Pero ¿quién era? ¿Quién era su padre biológico? Ricardo abrió el siguiente archivo. Era un audio. La voz de Valeria, fría y calculadora, discutiendo con alguien sobre dinero, sobre pagos, sobre mantener secretos enterrados. Y entonces, otra voz, masculina, grave, familiar. Marcos se quedó helado.
Conocía esa voz. Era Alberto Fonseca, su antiguo socio, el hombre que había traicionado su confianza años atrás, desviando dinero de la empresa y huyendo antes de ser detenido. Marcos lo denunció, y Alberto pasó 2 años fugado hasta que lo atraparon. ¿Pero qué tenía que ver con Valeria? ¿Con Sofía? Ricardo pausó el audio y miró a Marcos. Alberto es el padre de Sofía. Marcos sintió que el mundo se derrumbaba. No solo Valeria había ocultado el embarazo, sino que el padre de la niña era el hombre que más odiaba en el mundo. El hombre que lo había traicionado, que había intentado destruir todo lo que él había construido. Esto no puede estar pasando. Ricardo siguió escuchando el audio, y entonces llegó la parte más impactante. Valeria y Alberto discutiendo sobre Pedro, sobre cómo el niño estaba haciendo demasiadas preguntas, sobre cómo había que callarlo antes de que la verdad saliera a la luz. Tenemos que hacer algo. Ese crío está empezando a atar cabos, decía la voz de Valeria en el audio, fría y calculadora. Déjamelo a mí. Yo lo soluciono, respondía Alberto. Marcos sintió que la rabia le subía como lava. Planearon el accidente, intentaron silenciar a su hijo. Su niño de 7 años, inocente, lleno de vida, fue el objetivo de un intento de eliminar un problema que ellos mismos habían creado. Ricardo, tenemos que llevar esto a la policía. Ahora. Ricardo asintió, pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Marcos sonó. Era un número desconocido, contestó con cautela. Diga. La voz al otro lado estaba distorsionada, claramente pasando por algún tipo de modulador. Señor Álvarez, sé lo que ha encontrado, y sé que está pensando en ir a la policía. Pero antes de eso, le sugiero que se lo piense bien. Piense en su hija, en Sofía. Marcos se quedó helado. ¿Quién eres? Eso no importa. Lo que importa es que entregue el pendrive y la carta, y que olvide todo lo que ha descubierto. Si no lo hace, la niña tendrá el mismo destino que su hijo, y esta vez no será solo un accidente. La llamada se cortó. Marcos se quedó paralizado con el móvil aún en la mano, el rostro pálido. Ricardo se dio cuenta. ¿Qué ha pasado? Lo saben. Saben que tenemos el pendrive y están amenazando a Sofía. Ricardo se levantó de inmediato. Tenemos que salir de aquí, ahora. Voy a llamar a mis contactos en la policía. Vamos a necesitar protección. Sofía, que estaba sentada tranquilamente en el sofá, escuchando todo sin entenderlo del todo, preguntó con voz baja. «Señor Marcos, ¿estamos en peligro?» Marcos fue hacia ella, la abrazó con fuerza y susurró. «No dejaré que te pase nada malo, te lo prometo». Pero por dentro sabía que la situación era grave, muy grave. Estaban lidiando con gente peligrosa, gente que ya había intentado silenciar a Pedro y que no dudaría en hacer lo mismo con Sofía. Y ahora él tenía que proteger a esa niña con todo lo que tenía. Porque no era solo la hija de Valeria o de Alberto, era la hermana de Pedro, era parte de su familia. Y la familia era a quien protegías, sin importar el coste. Ricardo ya estaba al teléfono, hablando rápidamente con alguien de la policía, explicando la situación, pidiendo escolta, pidiendo protección. Marcos cogió el pendrive y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Aquello era la prueba que necesitaban para hacer justicia. Pero antes que nada, tenía que llevar a Sofía a un lugar seguro. Pensó rápidamente. ¿Su apartamento? No. Era demasiado obvio. ¿El despacho? Tampoco. Entonces se acordó. Tenía una casa en la sierra, en Navacerrada, que usaba muy raramente. Un refugio en las montañas, aislado, discreto. Nadie sabría que estaban allí. Ricardo, vamos a Navacerrada, a la casa de la sierra. Es el lugar más seguro ahora. Ricardo asintió. Buena idea. Pediré escolta policial hasta allí y mandaré refuerzos al hospital para garantizar que Pedro también esté protegido. Marcos cogió a Sofía de la mano y los tres salieron del despacho por la salida de servicio, evitando el ascensor principal. En el aparcamiento subieron a un coche blindado que Marcos usaba raramente, pero que ahora tenía todo el sentido.
Ricardo conducía, atento a cualquier movimiento sospechoso, mientras Marcos se quedaba en el asiento trasero con Sofía, cogiéndole la mano. La niña estaba asustada, pero intentaba ser valiente. Abrazaba el conejo de peluche, ahora sin el pendrive, pero aún su mayor tesoro. «Señor Marcos, ¿Pedro estará bien?» «Sí, la doctora Elena lo está cuidando. Y ahora con la seguridad reforzada nadie se acercará. ¿Y volveremos pronto?» «Sí, en cuanto todo esto acabe volveremos, y entonces podrás ver a Pedro de nuevo». Sofía sonrió, una sonrisa pequeña pero esperanzada. Y Marcos sintió una oleada de determinación. Iba a acabar con aquello. Iba a desenmascarar a Valeria, a Alberto y a quienquiera que estuviera involucrado. E iba a hacer justicia, por Pedro, por Sofía, por todos ellos. La carretera hacia Navacerrada era larga, serpenteando por las montañas. La noche caía rápidamente y la neblina empezaba a cubrirlo todo. Marcos miraba por la ventana, pensando en todo lo que había sucedido. Cómo su vida había cambiado por completo en pocas semanas. Cómo una niña desconocida se había convertido en el centro de todo. Cómo los secretos del pasado habían vuelto para atormentarlo. Pero no tenía miedo, tenía rabia, tenía determinación. Y sobre todo, tenía amor. Amor por Pedro, que aún luchaba por volver. Amor por Sofía, que necesitaba protección y verdad. Y amor por la memoria de Lidia, que sabía que estaría orgullosa de él por hacer lo correcto. Cuando finalmente llegaron a la casa de la sierra ya era noche cerrada. La casa era amplia, acogedora, con chimenea y muebles rústicos. Ricardo encendió las luces y revisó todas las habitaciones, asegurándose de que todo estuviera seguro. Sofía se quedó impresionada con el lugar, con los ojos brillantes de curiosidad. «¿Usted vive aquí?» «No siempre, pero ahora será nuestra casa por unos días». Sofía sonrió y fue a explorar el lugar, siempre con el conejo en el regazo. Marcos y Ricardo se quedaron en el salón, discutiendo los siguientes pasos. Ricardo ya se había puesto en contacto con un inspector de confianza, un hombre íntegro que no tenía vínculos con Valeria o Alberto. Se reunirían, en cuanto fuera posible, entregarían las pruebas y darían inicio a las investigaciones oficiales. Pero hasta entonces, debían permanecer ocultos. Debían proteger a Sofía. Y debían esperar que todo saliera bien. Porque el juego no había hecho más que empezar. Y lo que vendría a continuación, nadie podía preverlo. La madrugada en Navacerrada era helada y silenciosa. Marcos no había podido dormir ni un minuto. Se había quedado sentado en el sillón del salón, observando por la ventana las luces de la ciudad a lo lejos, pensando en todo lo que había descubierto, en todo lo que aún tenía que resolver. Sofía dormía en la habitación de invitados, finalmente tranquila después de un día tan intenso. Ricardo estaba en el sofá, dormitando, siempre alerta a cualquier señal de peligro. El móvil de Marcos vibró. Era un mensaje de la doctora Elena. Lo abrió rápidamente con el corazón acelerado. «Marcos, necesito que vengas al hospital. Urgente. Es sobre Pedro». Sintió que se le revolvía el estómago. Urgente. Esa palabra nunca traía buenas noticias. Se levantó, despertó a Ricardo con un toque en el hombro y le mostró el mensaje. «Tenemos que volver a Madrid. Ahora». Ricardo se levantó de un salto, todavía medio dormido, pero ya en modo de alerta. «¿Qué ha pasado?» «No lo sé, pero la doctora Elena ha dicho que vaya urgente». «¿Y Sofía?» Marcos miró hacia la habitación donde dormía la niña. «La llevaremos. No podemos dejarla sola aquí». Los dos fueron a la habitación y despertaron a Sofía con cuidado. Abrió los ojos despacio, aún confundida. «¿Qué pasa?» «Tenemos que ir al hospital, Sofía. Es sobre Pedro». Se sentó en la cama de inmediato, con los ojos muy abiertos. «¿Está bien?» «No lo sé todavía, pero vamos a averiguarlo». Sofía se vistió rápidamente y salieron de Mbinduinsintorsin, la casa de la sierra antes incluso de que saliera el sol. La carretera de vuelta a Madrid estaba vacía, la densa neblina cubriéndolo todo. Ricardo conducía rápido, pero con cuidado, mientras Marcos intentaba llamar a la doctora Elena.
No contestaba, lo que solo aumentaba su ansiedad. Cuando finalmente llegaron al Hospital La Paz, el sol ya estaba saliendo. Corrieron por los pasillos hasta la UCI, donde Pedro estaba ingresado. La doctora Elena los esperaba en la puerta, con el rostro tenso pero con un brillo extraño en los ojos. «Marcos, gracias por venir tan rápido. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien?» Ella les hizo una señal para que entraran en la habitación, y cuando Marcos cruzó la puerta, sintió que le fallaban las piernas. Pedro estaba despierto, sentado en la cama, con los ojos abiertos, mirando a su alrededor con una expresión confusa pero consciente. Le habían quitado los tubos, respiraba por sí mismo. Estaba vivo, realmente vivo. ¡Pedro! Marcos corrió hacia la cama y abrazó a su hijo con tanta fuerza que temió hacerle daño. Las lágrimas corrían sin control por su rostro. 2 años. 2 años esperando este momento, y ahora finalmente estaba sucediendo. «¿Papá?» La voz de Pedro era ronca, débil, pero era su voz, la voz que Marcos pensó que nunca más volvería a oír. «Sí, hijo mío, es papá. Estoy aquí. Siempre he estado aquí». Pedro abrazó a su padre, aún confundido, aún tratando de entender dónde estaba y qué había pasado. Entonces sus ojos se movieron y encontraron a Sofía, parada en la puerta, abrazando el conejo de peluche, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Sofía?» La niña no pudo contenerse. Corrió hacia la cama y se arrojó a sus brazos, sollozando. «Pedro, te has despertado, has vuelto». Pedro la miró, luego a su padre, luego a la doctora Elena, tratando de procesarlo todo. «¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo he dormido?» La doctora Elena se acercó con una sonrisa amable. 2 años, Pedro. Has estado en coma durante 2 años, pero ahora has vuelto. Es un milagro». Marcos no podía parar de llorar. Cogió la mano de su hijo, miró a Sofía y sintió una gratitud tan profunda que parecía que su pecho iba a estallar. Pedro había vuelto. Su niño había vuelto. Los médicos le hicieron una batería de pruebas a lo largo del día. Pedro estaba débil, necesitaría fisioterapia, tiempo para recuperarse por completo. Pero estaba consciente, estaba vivo, estaba allí, y poco a poco los recuerdos empezaron a volver. Recordaba el parque, recordaba a Sofía, recordaba el día del accidente. No en detalle, pero lo recordaba. Marcos se quedó a su lado todo el tiempo, contándole todo lo que había pasado en los últimos 2 años, todo lo que había descubierto sobre Sofía, sobre Valeria, sobre Alberto. Pedro escuchaba todo con los ojos muy abiertos, tratando de asimilar cada información. «Entonces, Sofía, ¿es mi hermana, de verdad?» Marcos asintió. No biológicamente directa, pero sí. Es hija de Valeria, mi exmujer. Así que, en cierto modo, sois hermanos. Y tú siempre lo supiste, ¿verdad? Siempre sentiste esa conexión. Pedro miró a Sofía, que estaba sentada en una silla junto a la cama, y sonrió. Lo sabía. No sé cómo, pero lo sabía. Por eso escribí eso en la foto. Por eso prometí protegerla. Sofía le cogió la mano y la apretó con fuerza. Y lo cumpliste. Me protegiste, incluso desde lejos, incluso durmiendo. Siempre has estado conmigo». Marcos observaba la escena con el corazón desbordado. Aquellos dos tenían algo especial, algo que trascendía la sangre, que trascendía la lógica. Era una conexión de alma. Y él iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para proteger esa conexión. Mientras Pedro descansaba, Ricardo entró en la habitación con expresión seria. «Marcos, el inspector está aquí. Quiere hablar contigo». Marcos le dio un último beso en la frente a Pedro y salió con Ricardo. En el pasillo, un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y un traje sencillo, esperaba. Era el inspector Cardoso, un hombre de reputación intachable, conocido por su integridad. «Señor Álvarez, he recibido las pruebas que me ha enviado. El pendrive, la carta, los audios. Es material suficiente para abrir una investigación formal contra Valeria Andrade y Alberto Fonseca». Marcos sintió un alivio inmenso.
¿Y van a ser detenidos? Ya estamos trabajando en ello. Alberto está fugado, pero tenemos pistas. Valeria está en Miami, pero ya hemos solicitado la extradición. Tardará un poco, pero lo conseguiremos. Y hay más. Hemos encontrado a la persona que le hizo la llamada amenazante. Era un matón contratado por Alberto. Ya ha sido detenido y está colaborando con la investigación. Marcos respiró aliviado. Se estaba haciendo justicia. Finalmente. ¿Y Sofía? ¿Qué va a pasar con ella? El inspector lo miró con empatía. Eso depende de usted. Ya no tiene familia. Su madre adoptiva falleció. Su madre biológica está siendo investigada. Su padre biológico es un criminal. Legalmente necesitará un tutor. ¿Tiene usted interés en hacerse cargo de ella? Marcos no necesitó ni pensarlo. Sí, quiero adoptarla. Quiero que sea mi hija. Oficialmente. El inspector sonrió. Entonces me encargaré de los trámites. Con las pruebas que tenemos, no será difícil conseguir la custodia. La niña tendrá un hogar. Una familia de verdad. Marcos le dio las gracias y volvió a la habitación. Pedro estaba despierto, hablando en voz baja con Sofía. Cuando vio a su padre, preguntó: «Papá, ¿qué va a pasar con Sofía?» Marcos se arrodilló junto a la cama y cogió la mano de los dos. «Se va a quedar con nosotros. La voy a adoptar. Va a ser mi hija y tu hermana. ¿De verdad?» Sofía abrió mucho los ojos, las lágrimas volviendo a caer. «¿De verdad?» «De verdad». Se arrojó a los brazos de Marcos, sollozando de felicidad. Pedro también lloraba, pero eran lágrimas de alegría. Finalmente, después de tanto sufrimiento, algo bueno estaba sucediendo. Finalmente aquella familia rota se estaba reconstruyendo. Los días siguientes fueron intensos. Pedro empezó la fisioterapia, reaprendiendo a caminar, a hablar con fluidez, a hacer cosas sencillas del día a día. Sofía se quedaba a su lado todo el tiempo, animándolo, jugando, haciéndole reír. Marcos los observaba y sentía una paz que no había sentido en años. Ricardo se encargaba de todos los trámites legales. La adopción de Sofía estaba en marcha. Valeria intentó oponerse, pero sin éxito. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Además de haber ocultado el embarazo y abandonado a su hija, estaba involucrada en tramas financieras y legales. Alberto fue capturado 2 semanas después, intentando huir a Paraguay. Ambos responderían por intento de homicidio contra Pedro, entre otros delitos. Un mes después, Pedro recibió el alta. Aún necesitaba seguimiento, pero estaba bien, fuerte, sano y feliz. Marcos alquiló una casa temporal más grande para alojar a él, Pedro y Sofía mientras reformaba la casa principal para que fuera más cómoda para los tres. Una tarde soleada de septiembre, Marcos llevó a los dos de vuelta al cementerio de la Almudena. Esta vez no era una visita triste, era una visita de gratitud. Fueron a la tumba de Lidia, donde todo había comenzado. Pedro colocó flores blancas, las favoritas, de su madre. Sofía colocó flores amarillas, las que siempre llevaba, y Marcos se quedó allí, en silencio, mirando aquella lápida, sintiendo la presencia de Lidia como si estuviera allí, sonriendo, orgullosa. «Mamá, si me estás oyendo, gracias. Gracias por haber puesto a Sofía en mi camino. Gracias por haberme dado este hijo increíble. Gracias por todo». Pedro cogió la mano de su padre y de Sofía. «Ahora somos una familia. De verdad». Sofía sonrió, apretando el conejo de peluche contra su pecho. «La familia es a quien elegimos proteger. Eso fue lo que me enseñaste, Pedro. Y ahora tenemos una familia entera». Marcos los abrazó a los dos, sintiendo la emoción apoderarse de él. Era verdad. La familia no era solo sangre. La familia era amor, era protección, era estar juntos en los momentos difíciles y en los momentos felices. Y él tenía todo eso ahora. Cuando salían del cementerio, Pedro se detuvo y miró hacia atrás. «¿Sabes? Siempre sentí que Sofía era especial, que me necesitaba, y creo que, de alguna forma, yo también la necesitaba a ella. Nos salvamos, cada uno a su manera.
Marcos asintió. Pedro tenía razón. Se habían salvado. Sofía había devuelto a Marcos las ganas de luchar, de descubrir la verdad, de ser un padre mejor. Y Pedro, incluso durmiendo, lo había guiado todo con las pistas que dejó, con la fotografía, con las palabras escritas a mano. Era como si el destino lo hubiera orquestado todo. 6 meses después, la adopción finalizó. Sofía se convirtió oficialmente en Sofía Álvarez, hija de Marcos, hermana de Pedro. La ceremonia fue pequeña, íntima, solo con personas cercanas. Doña Marta, del centro de acogida, estaba allí, llorando de felicidad. Ricardo estaba allí, siempre fiel. La doctora Elena estaba allí, radiante. Y Pedro y Sofía, de la mano, sonreían como Marcos nunca los había visto. Aquella noche, en la casa ya reformada, los tres cenaron juntos. Marcos hizo lasaña, el plato favorito de Pedro. Sofía ayudó en la cocina, animada, contando historias divertidas del centro. Pedro reía, hacía bromas. Estaba completamente recuperado. Era como si aquellos 2 años de coma nunca hubieran ocurrido, pero lo habían hecho, y no lo iban a olvidar. Después de la cena, se sentaron en el salón frente a la chimenea. Sofía tenía el conejo en el regazo. Pedro estaba leyendo un libro. Marcos simplemente observaba, con el corazón desbordado de gratitud. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo Pedro sin apartar los ojos del libro. «Claro, hijo. ¿Crees que mamá está orgullosa de nosotros?». Marcos sonrió, con los ojos llenándose de lágrimas. «Estoy seguro de que sí. Nos está mirando desde arriba, sonriendo. Estoy absolutamente seguro». Sofía se acurrucó en el sofá. «Y mi madre también, Pilar. Ella también está orgullosa, ¿verdad?». «Por supuesto. Dio su vida para protegerte, y ahora estás a salvo. Estás feliz. Es todo lo que ella quería». Los tres se quedaron allí en silencio, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Era un silencio cómodo, lleno de amor, lleno de paz. Ya no había secretos, ya no había mentiras, solo verdad y familia. Unas semanas después, Marcos recibió una llamada del inspector Cardoso. «Señor Álvarez, tengo buenas noticias. Valeria y Alberto han sido condenados. Ella a 8 años, él a 15. Cumplirán la pena íntegra. Y hay más. El juez ha determinado que todos los bienes de Valeria sean transferidos a Sofía, como compensación por el abandono. Tendrá una herencia considerable cuando cumpla 18 años». Marcos dio las gracias, pero no era el dinero lo que importaba. Lo que importaba era que se había hecho justicia, que aquellos que intentaron destruir a su familia estaban pagando por lo que hicieron. Aquella noche, Marcos llamó a Pedro y a Sofía para una conversación seria. Los dos se sentaron en el sofá, curiosos. «Tengo una noticia. Valeria y Alberto han sido condenados. Estarán en la cárcel muchos años». Pedro y Sofía intercambiaron miradas. «¿Y cómo te sientes con eso, papá?». Marcos pensó por un momento. «Me siento aliviado. Siento que finalmente puedo seguir adelante, sin miedo, sin rabia, solo con vosotros dos, mi familia». Sofía abrazó a Marcos. «Te queremos, papá». Era la primera vez que lo llamaba papá, y Marcos sintió que el corazón se le derretía. Los abrazó a los dos con fuerza, sintiendo la gratitud apoderarse de él. «Yo también os quiero, más que a nada en este mundo». Los años pasaron. Pedro creció. Se convirtió en un adolescente inteligente, lleno de sueños. Quería ser médico, ayudar a la gente como la doctora Elena lo había ayudado a él. Sofía también creció, una chica guapa, inteligente, llena de energía. Quería ser abogada, defender a las personas que no tenían voz, como Ricardo la había defendido a ella. Marcos los veía crecer con orgullo. Había cometido errores. En el pasado, se había casado con las personas equivocadas. Había perdido oportunidades. Pero ahora, con Pedro y Sofía, tenía una segunda oportunidad. Una oportunidad de ser el padre que siempre quiso ser. Una oportunidad de construir una familia de verdad. Y todo había comenzado en aquel cementerio, aquella mañana de neblina,
cuando oyó el llanto de una niña que lo cambió todo, una niña que le devolvió la esperanza, una niña que le enseñó que la familia no es solo sangre, la familia es a quien elegimos proteger, la familia es amor, y él lo había encontrado todo. Una tarde cualquiera, años después, Marcos estaba en el despacho cuando Pedro y Sofía entraron, ya adolescentes, sonriendo. «Papá, tenemos una sorpresa para ti». Le entregaron una caja envuelta. Marcos la abrió con cuidado. Dentro había una foto enmarcada. La misma foto que Sofía había encontrado en el cementerio, aquella donde Pedro y ella estaban cogidos de la mano. Pero ahora, al lado, había otra foto. Una foto reciente de los tres, Marcos, Pedro y Sofía, abrazados, sonriendo. Y debajo, una frase escrita a mano por Pedro. Nuestra familia. Nuestro amor. Para siempre. Marcos sintió las lágrimas correr. Los abrazó a los dos, apretando fuerte sin querer soltarlos nunca. Gracias. Gracias por existir. Gracias por elegirme. Pedro y Sofía se rieron. Nosotros te damos las gracias, papá, por todo. Y allí, en aquel despacho en la 20ª planta, con la vista de Madrid abajo, Marcos Álvarez finalmente se sintió completo. Finalmente se sintió en paz, porque la familia no era perfecta. La familia tenía sus dolores, sus cicatrices, sus historias complicadas, pero la familia era amor, y él había encontrado el amor más grande de todos, el amor de dos hijos que, contra todo pronóstico, se habían encontrado. Y lo habían encontrado a él. No fue el azar lo que los unió, fue el destino, fue el amor, fue una fuerza mayor que nadie podía explicar, y ahora, juntos, eran imbatibles, eran una familia, de verdad, para siempre.